primero, ¿cierto?, era el propósito de la iglesia. ¿Se acuerdan? El propósito de la iglesia, el fundamento de la iglesia después, y luego el de la semana pasada fue disciplina y santidad de la iglesia. Y hoy día nos toca la iglesia y el mundo. Cuando uno escucha este título, ¿cierto?, la iglesia y el mundo, nos surgen preguntas, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el mundo? ¿Cierto? ¿Llamados a salir del mundo? ¿Llamados a ir al mundo? ¿Hay alguna contradicción en esto? Bueno, vamos a ir estudiando durante este estudio acerca de estas preguntas, ¿ya? Para que al final retomemos un poco estas preguntas que nos estamos haciendo ahora al principio. Vamos a leer en Juan capítulo 17, versículos 14 al 18, y dice así: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ya, el capítulo parte con esta cita bíblica y la vamos a ir retomando también, y la vamos a ir desarrollando y retomando al final. Así que quedémonos con estas ideas, ¿cierto? Palabra, mundo, ¿cierto? Vosotros ustedes no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Enviaste al mundo. Entonces ahí quedémonos con esas ideas principales, ¿ya? Primero, nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? Esto ya lo vimos en los estudios pasados y lo vamos a repasar. En los estudios pasados veíamos que a lo mejor una idea de iglesia puede ser un edificio, ¿cierto?, un grupo de personas, un grupo social de personas que se reúne, etcétera. Cada uno podría tener una idea de lo que es la iglesia, pero la palabra del Señor nos muestra, ¿cierto?, qué es la iglesia. Y vamos a ir al concepto griego, a la palabra griega que es eclesia. Ek significa fuera y kaleo, cuya raíz significa llamar. Por lo tanto, de aquí que la iglesia esté compuesta de un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo para formar un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios a través de la redención misma, ¿ya? En 1 de Pedro 2:9 se nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, fuimos trasladados de un lugar a otro, ¿cierto? Ya, esto es importante. Por lo tanto, si nosotros como iglesia estamos llamados a salir del mundo, ¿cierto?, de las tinieblas, hemos sido trasladados a su luz admirable. Entonces, ¿qué es el mundo? La palabra griega, cosmos, tiene un significado primario de totalidad, orden, armonía o disposición ordenada, siendo todo lo contrario del caos. De este concepto inicial de orden deriva el significado de mundo o universo, entendido como un todo ordenado y bello. Ya. Si el pasaje anterior de Primera de Pedro nos decía que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿qué idea ahora podemos tener de el mundo? Si acá dice que mundo tiene un significado primario de totalidad, de orden, armonía, ¿cierto? Nos cuadra un poco esta idea de las tinieblas con este mundo que es ordenado, armónico. ¿No, cierto? Es como que pareciera que hay una contradicción. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver el cosmos, este mundo, en la metanarrativa bíblica. ¿Se acuerdan de la metanarrativa bíblica? Les dejé ahí, les soplé ahí.
La metanarrativa bíblica es creación, caída, redención y glorificación, ¿cierto? Entonces, vamos a repasar un concepto que es el mandato cultural. El mandato cultural es el encargo bíblico que insta a la humanidad a ser fecundos, multiplicarse, llenar la tierra y cultivarla. Esta palabra, cultivarla, es muy importante. Ejerciendo dominio sobre la creación en obediencia a Dios. Esta tarea implica crear culturas, construir civilizaciones y ser agentes de cambio positivo, asumiendo la responsabilidad de usar los recursos de la tierra de forma responsable para el bien de la humanidad y la gloria de Dios. Les voy a pedir ayuda con los versículos bíblicos. Génesis 1:28, perdón, acá está mal puesto. Génesis 1:28. Mana Jessica, ¿me puede ayudar con Génesis 1:28? Germán, ¿me puede ayudar con Salmo 24:1? Y hermano Ismael, Romanos 1:20. Hermano Leo, Juan 3:16, por favor. Mana Jessica. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas gracias. Vemos ahí, ¿cierto? Esta idea, este mandato de Dios, este encargo de que nosotros debíamos ser fecundos, multiplicarnos, llenar la tierra, es decir, cultivarla, ¿ya? Dios nos puso por sobre la creación para administrar esta creación, ¿cierto? Y no solo mantenerla, sino que fructificarla, ¿ya? Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Vemos, ¿cierto?, en el Salmo 24:1 y en Romanos 1:20 que la creación es de Dios, ¿cierto? Este mundo ha sido creado por Dios. Este mundo nace del corazón de nuestro Padre, Él lo crea, ¿cierto? Y Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios ama el mundo porque es su creación, ¿cierto? Porque Él lo creó. Y cuando decimos que Él lo creó, no solo creó lo que vemos, porque decía Romanos 1:20 que lo invisible de Dios se hace visible en la creación. Entonces, este mundo que nosotros vemos, Dios lo creó. Ahora, volvemos a Primera de Pedro. ¿Por qué Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Por qué Dios nos traslada del mundo a su reino? ¿Por qué si este mundo que Dios creó, que era orden, armonía, ahora no es armónico, ¿cierto? ¿Qué pasó? Aquí está. El pecado, ¿cierto? El pecado corrompió, ¿cierto?, esta creación que Dios hizo, y como hemos visto en la escuela dominical, la caída no solamente afectó nuestro espíritu, nuestra alma, sino que afectó toda la creación, afectó el cosmos, ¿cierto? Ya. Entonces, en esta idea del mandato cultural, Dios ponía al hombre por sobre su creación para que el hombre gobernara, ¿cierto? El hombre produjera, el hombre glorificara a Dios, ¿cierto? A través de lo que Dios había creado. Pero el hombre, por su desobediencia, ¿cierto?, incumple esto. Sin embargo, el mandato sigue vigente. Entró el pecado, este mundo que Dios había creado perfecto, armónico, maravilloso, que ha sido corrompido por el pecado, ¿cierto? Sin duda, el mandato de Dios no ha sido terminado, sino que continúa. Entonces, dice en 1 de Juan 2:15 al 16, siguiendo con esta idea de mundo que ya se corrompió, de esta idea de mundo que ya está contaminada por el pecado, ¿cierto? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, si tuviéramos que decir qué es el mundo, bajo esta perspectiva, es ese lugar corrompido, ¿cierto? Ese lugar que está corrompido por el pecado. ¿Se entiende? Entonces, nos hacíamos la pregunta al inicio, ¿estamos llamados a salir del mundo o a ir al mundo? ¿Cómo esas dos verdades pueden, no se contradicen? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? El autor en este libro, en el capítulo 4, nos expone, ¿cierto?, que la iglesia sufre una enfermedad. Y esa enfermedad se llama mundanalidad. Es decir, la iglesia no ha entendido su propósito, su rol, y como no lo ha comprendido, sufre una enfermedad. Porque, ¿cuál era su rol? Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Pero resulta que a la iglesia le sucedió lo contrario. Está en el mundo, pero es como el mundo. Y a eso el autor le llama mundanalidad. Y él, como es médico, dice, lo explica de esta manera. Lo explica como una enfermedad, entonces pone causas, síntomas y también el remedio. Las causas de esta enfermedad, él nos dice que en primera instancia, la primera causa y más importante es el abandono de la centralidad de la palabra. Y en función de eso vamos a ir viendo que todo lo demás esto es como un efecto dominó. El abandono de la centralidad de la palabra también va llevando las otras causas. En segunda instancia, la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. La trivialización de su adoración, el mercadeo de la iglesia, la formación académica sin formación del carácter de los líderes, la aceptación del mundo en oposición a la aprobación de Dios. Y vamos a ir desarrollando un poco esta idea brevemente. Dice, el abandono de la centralidad de la palabra. Cuando la palabra pierde su importancia en el seno de la iglesia, los mensajes pierden la profundidad de la sabiduría de Dios y pasan a tener la superficialidad del ser humano. Las prédicas no podrán ya desafiar a las personas ni serán suficientes para llenar su vacío. Tampoco tendrán el poder para destruir todas las fortalezas de la mente. Y es que cuando la palabra de Dios se predica de modo correcto, se entiende a nivel espiritual y se vive de forma coherente. Produce iglesias sanas y saludables con una correcta cosmovisión bíblica. Esa es la diferencia entre una iglesia que ha abandonado la centralidad de la palabra, ¿ya? La palabra es el alimento de la iglesia. La palabra es lo que le da vida a la iglesia. La palabra de Dios es lo que produce fe en el creyente. Por lo tanto, una iglesia que su centro no es la palabra de Dios, es una iglesia que se va a enfermar. Inevitablemente es una iglesia que se va a enfermar porque no va a estar bien nutrida, ¿cierto? Lamentablemente los líderes ven la facilidad con la que el mundo atrae multitudes y sienten envidia y copian estos modelos porque buscan atraer a las mismas multitudes y por ello muchas veces terminan comprometiendo el mensaje. Comprometer el mensaje significa suavizarlo y en el otro extremo cambiar el mensaje. Y eso es un poco lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la experiencia del creyente por encima de la revelación de Dios. Es decir, cuando la palabra no es lo central, el creyente ya no va, en esa iglesia no se le predica la palabra, por lo tanto el creyente, ¿qué va a buscar? No va a buscar la voz de Dios, va a buscar una experiencia, sentir algo. A eso va el creyente, a sentarse por 40, 50, una hora y media, a sentir cosas, a tener una experiencia espiritual, momentánea, ¿cierto?, que le impacte emocionalmente. Este creyente resulta engañado, seducido y desviado porque rehusó hacer uso de su mente, pensando que la fe y la razón se oponen la una a la otra.
No olvidemos que nuestra fe es racional y que Dios nos ordenó ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto es Romanos 12:2, ¿cierto? Entonces, esto lo vemos, ¿cierto? Muy cercanamente. Muchas veces las personas creen que ser creyentes, que ser cristianos, es ir un día a la semana a la iglesia para tener una experiencia emocional, ¿cierto? Para cantar, elevar los brazos, llorar, pero luego al salir siguen siendo las mismas personas y no viven para la gloria de Dios, no glorifican a Dios con sus vidas. El punto 3 dice, la trivialización de su adoración. Seguimos con esta idea, ¿cierto? De la adoración no entendida correctamente. Cuando nosotros entendemos que una correcta teología, es decir, un correcto conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, nos va a llevar a una correcta doxología. Aprendíamos en los estudios pasados que la doxología era la adoración, ¿cierto? Dar gloria a Dios. Por lo tanto, en la medida que nuestra teología sea correcta, apegada a la palabra, ¿cierto? Centrada en la palabra, nuestra doxología, nuestra adoración va a ser correcta. Por lo tanto, dice acá, cuando el hombre minimiza la grandeza de Dios, su adoración se reduce. Se corrompe, se trivializa y el pueblo de Dios no advierte dónde está la diferencia entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios. Por otra parte, la ortodoxia es el apego a la escritura, mientras que el legalismo es la imposición de normas, costumbres y reglas de hombres con apariencia de piedad, pero que carecen de fundamento en la palabra. Por lo tanto, tenemos un extremo de una falta total, ¿cierto?, de ortodoxia, de teología, por lo tanto hay una doxología incorrecta, una adoración incorrecta, y por otro lado tenemos una idea legalista, ¿cierto?, de imponer normas, pero ninguna de esas es la correcta, ¿cierto? Lo correcto es conocer a Dios a través de la palabra y adorarlo de forma correcta. Eso nos va a llevar a adorar a Dios de forma correcta. El resultado de todo esto es una iglesia dividida y débil que no puede influenciar a su sociedad, una iglesia secularizada, es decir, mundanalizada, y psicologizada, que no sabe cuál es su norte. ¿Ya? El punto 4 dice el mercadeo de la iglesia. Bueno, acá el autor hace memoria, ¿cierto?, cuando en el tiempo de la Reforma, un poco lo que ocurre en ese tiempo, ¿se acuerdan? De que la Iglesia Católica Romana vendía indulgencias, es decir, vendía la salvación. Entonces, él dice, eso ya no ocurre, ¿cierto? Ya no ocurre en estos tiempos. No ocurre de esa forma, pero resulta que hoy día sí vemos iglesias evangélicas, plantea el autor, que venden bendiciones a través, ¿cierto?, de ofrendas, a través de donaciones, ¿cierto? Y a lo mejor es una realidad que a lo mejor a nosotros no nos ha tocado verla directamente, ¿cierto? A lo mejor nosotros, o algunos sí, no sé, no hemos estado a lo mejor sentados en una banca de esas iglesias, pero existen. Y cada día esas iglesias crecen, ¿cierto? Y es por eso que es tan importante que nosotros sepamos diferenciar lo verdadero de lo falso. La iglesia de Cristo está plagada de falsos maestros que violan la conciencia y la mente de los verdaderos seguidores de Cristo. Es importante, hermanos, que entendamos que la palabra del Señor nos muestra que el trigo va a crecer junto con la cizaña. Y eso es algo que el Señor lo dejó así. Pero nosotros estamos llamados a no ser cizaña. Nosotros estamos llamados a ser trigo, a ser verdaderos. Y para eso debemos estar centrados en la palabra del Señor. Y debemos saber, ¿cierto?, que la salvación de ninguna manera nosotros la podemos alcanzar por nuestras obras, ni por nuestros méritos, ni por medios económicos, y de ninguna manera, ¿cierto?, la salvación se puede comprar o vender. Y esa es la crítica, ¿cierto?, que hace el autor a este mercadeo de la iglesia, ¿cierto? Y es una de las causas de esta enfermedad de la mundanalidad. El punto 5 dice formación académica sin formación del carácter. A ver,
el autor plantea que es muy importante la formación académica, es decir, es muy importante que los hermanos, las hermanas, se instruyan, se formen, vayan a seminarios, hagan cursos, lean. ¿Se entiende? Es muy importante. Pero eso no sustituye la formación del carácter de Cristo en nosotros. Una persona se puede saber la Biblia de tapa a tapa y no por eso esa persona está habilitada para estar al frente de la iglesia de Cristo y mostrarle a Cristo, porque Cristo se muestra por la palabra, pero también que esa palabra ha hecho vida en nosotros y que el carácter de Dios se está formando en nosotros. Entonces, es importante, hermano, que entendamos que la formación académica es importante, pero la formación del carácter de Cristo en nosotros es aún más importante y que una cosa no reemplaza a la otra, ¿cierto? Bueno, el punto 6 dice, la aceptación del mundo en oposición a la aprobación de Dios. En este punto el autor nos plantea que la iglesia de hoy tiene un interés muy marcado en ser aceptada por el mundo como si eso fuera un sello distintivo o lo que la certifica como buena y válida. Y pasa muchas veces, hermanos, que la iglesia no entrega el mensaje correctamente. No es una iglesia que se diferencia del mundo, porque no quiere ser rechazada, quiere ser aceptada. Entonces adopta las formas del mundo. Y cuando adopta las formas del mundo también adopta el fondo. Es decir, su sustancia como iglesia también se diluye. El mensaje se diluye, se corrompe. Hoy la iglesia no quiere lucir especial, distinta, santa, sino que quiere dar una apariencia un tanto popular, ordinaria, similar al mundo, para sentirse aceptada por aquellos que la visitan. Olvida que al hacerlo Dios ha dejado de visitarla. Y ahora el mundo frecuenta la iglesia a expensas de que Dios no la frecuente. Como el número de visitantes se puede contar, pero Dios no, preferimos las estadísticas para medir qué también estamos jugando a ser iglesia. El autor plantea que muchas de estas iglesias miden su éxito contando los miembros que asisten, en vez de considerarlo a la luz de que es Dios el que guía a su iglesia. Es una iglesia que no quiere ser rechazada, es una iglesia que no quiere incomodar, es una iglesia que no busca la santidad porque la santidad le incomoda, ¿cierto? Porque la santidad la hace ser diferente. Entonces es una iglesia que no quiere ser diferente, que no quiere ser rechazada, que quiere ser amigable, que quiere parecerse al mundo y por lo tanto quiere de esa manera atraer al mundo, pero no está cumpliendo su propósito. Y luego el autor pasa a describir los síntomas de la enfermedad. O sea, todo esto eran las causas que llevaban a la iglesia a la enfermedad de la mundanalidad. Y ahora los síntomas de la enfermedad son: la iglesia no se diferencia del mundo, es decir, el estilo de vida, la cosmovisión de vida, el sistema de valores de una persona creyente y no creyente, cada vez hay menos diferencias. A lo mejor la diferencia es que esa persona va un día a un lugar, a un edificio, canta, se sienta, ¿cierto? Esas podrían ser algunas de las diferencias. Que asiste a un lugar llamado iglesia. Pero el sistema de valores, aquello que lo mueve, aquellas pasiones y aquellos deseos que mueven a esa persona, no se diferencian de un incrédulo. Y el otro punto es que la iglesia ama el mundo. Esta iglesia, este tipo de creyentes, ama el mundo. Y como ama el mundo, piensa como el mundo, desea lo que el mundo desea, hace lo que el mundo hace, y por eso no se ven diferencias. Y si la iglesia ama el mundo, no va a salir del mundo. ¿Qué mensaje la iglesia le va a entregar al mundo si ella está cómoda en el mundo? Si ella no quiere incomodar al mundo. ¿Cuál es el mensaje que va a entregar la iglesia?
Pero hay una solución, ¿cierto? Y el autor la plantea. La solución para esta enfermedad de la mundanalidad es la palabra de Dios. Y lo destaqué porque la causa de la enfermedad es el abandono de la centralidad de la palabra. Y la solución, el remedio para esta enfermedad es justamente la palabra de Dios. La cura para la enfermedad de la iglesia aparece en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El verdadero instrumento de santificación de la iglesia es la palabra de Dios. Es lo que puede ayudarla a mantenerse separada del mundo, aún estando en el mundo. Ya, son hartas citas, así que voy a necesitar harta ayuda. Voy a ir por orden para no perder. Hermano Juan Carlos, Efesios 5, 25 al 27. Pablo, Jeremías 23, 29. Daisy, ¿tienes un nombre? Sí. Daisy, Hebreos 4, 12. Denise, Amalia. 2 Timoteo 3, 16. Denise, Romanos 10, 17. Hermano Legario, Juan 8, 31 al 32. La hermana Elianita, Lucas 11, 28. ¿Me salté Santiago o lo dije? Me salté Santiago, ya. Hermana Elianita, Santiago 1, 22 al 25. Están acá para que no lo puedan ver igual. Mi hermano Ismael, Lucas 11, 28. Mi hermana Rosita, Mateo 24, 35. Ya. ¿Lo tienes, hermano? Sí. Ya. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo robusto y natural, porque él se considera a sí mismo, se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siempre oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Lucas 11, 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Vemos, ¿cierto?, a través de todas estas citas que leímos, cómo la palabra de Dios instruye, santifica, limpia, ¿cierto?, restaura, nos ayuda a permanecer. Es decir, nuestra santificación, ¿cierto?, nuestra santificación depende de la abundancia de la palabra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros
pero la palabra del Señor tiene que abundar en nosotros, porque Él nos va a recordar la palabra, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que llenarnos de la palabra y nosotros tenemos una responsabilidad frente a esto, ¿cierto? Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y nosotros hemos sido llamados para andar en buenas obras que Él preparó de antemano. Y nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, necesitamos tomar esta responsabilidad con seriedad. La palabra de Dios es nuestro alimento, es el medio que Dios dejó para nuestra santificación, para que nosotros lo conozcamos a Él, vivamos para su gloria y entendamos nuestro propósito y nuestra misión. Retomando lo de un estudio anterior, que era el verdadero significado de la iglesia. La iglesia fue llamada fuera del mundo, de las tinieblas a su luz. En 1 Pedro 2:9 lo veíamos, ¿cierto? Que habíamos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia fue llamada con llamamiento santo, 2 Timoteo 2:9, ustedes lo pueden ir leyendo en sus asientos. La iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado, Gálatas 5:13. La iglesia fue llamada a vivir en santificación, Efesios 5:25 al 27, que fue lo que leyó el hermano Juan Carlos y que está acá. Es importante entender que es la palabra de Dios la que nos santifica. Debemos orar, pero orar la palabra, orar inspirados en la palabra. La palabra de Dios nos enseña cómo orar. El Señor Jesucristo nos dijo, y vosotros oraréis así. Y nos enseñó la oración modelo. Nos enseñó cómo orar, cómo llegar al Padre. Por lo tanto, la palabra del Señor es algo indispensable, es algo que no podemos reemplazar de ninguna manera. Es nuestro alimento. Existe una marcada diferencia entre el propósito para el cual algo existe y la misión que se le ha encomendado. El propósito de la iglesia es la gloria de Dios, pero su misión es la gran comisión, ¿cierto? Eso lo veíamos en unos estudios anteriores. Pablo, si puede leer Marcos 16:15, por favor. Marcos 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo podría repetir, por favor, más fuerte? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí se repite la idea de mundo, de cosmos. Ir por todo el mundo, por todo el cosmos, ¿cierto? Y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio, ¿cierto? Evangelion en griego. Eu, que era bueno, y evangelion era mensaje. Siempre nosotros decimos, el evangelio es la buena noticia, ¿cierto? ¿Y qué es la buena noticia? A veces decimos, la buena noticia es que es la salvación para el hombre pecador, ¿cierto? Pero evangelion es más que eso. Ese es como el lado B de la moneda, el lado como el sello de la moneda. Pero si vamos al lado A, evangelion lo usaban los romanos cuando un nuevo emperador iba a tomar posesión. Cuando un nuevo emperador surgía, se usaba la palabra evangelion. Es decir, que ese mensaje que traía el mensajero era un gran mensaje de alegría para el pueblo. O sea, era el mensaje más importante porque ahora había un nuevo emperador, ¿cierto?, que los iba a gobernar. Cuando el Señor Jesús, en Marcos, en el capítulo 1, habla de que sea predicado el evangelio, que venga el evangelio, en Marcos, en el primer versículo, habla nombra la palabra evangelio. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la buena noticia del evangelio, es que Cristo reina
es que Cristo es nuestro Rey. Esa es la gran buena noticia. Es que ahora el Rey ha venido a su mundo. Él ha venido, ha traído su reino, ha acercado su reino a nosotros. ¿Cierto? Y nosotros creemos que el mandato cultural que el Señor nos entregó en Génesis, si bien se corrompió por el pecado y la caída, ese mandato sigue vigente. Y nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a crear cultura. ¿Se acuerdan que les dije que esa palabra era importante? Cultura. Viene del Génesis, cultivar. Cuando Dios pone al hombre a cultivar la tierra, tiene la misma raíz, cultivar, cultura y culto. Tienen la misma raíz. Es decir, que aquello que nosotros le rendimos culto es nuestra construcción de cultura. A veces creemos que la cultura es algo como desde los sociólogos, de los libros de historia, algo como ajeno a nosotros, como muy aparte de la iglesia. Pero que resulta que la cultura es lo que Dios nos mandó a construir a nosotros, su pueblo. Y ese mandato no está anulado por la caída, sigue vigente. Y Cristo ahora nos llama, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro Rey que ha venido, que ha instalado su reino, nos viene a decir que nosotros vayamos por el mundo y proclamemos, vivamos, ¿cierto?, el evangelio, la buena noticia, es decir, donde nosotros estemos, tenemos que vivir y mostrar que el Rey ha llegado, que el reino de Dios se ha acercado y que nosotros vivimos y somos hijos del Rey. Nuestra identidad, podríamos decir, resumir lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? Si yo le pregunto al hermano Leo, ¿quién es usted? ¿Qué es usted? Una criatura que ha dado Dios. Somos hijos de Dios, ¿cierto? A veces cuando uno le pregunta a alguien, no sé, ¿quién eres tú? Nos dice, no, yo soy ingeniero, yo soy abogado, no, yo soy gerente en tal parte. O, no sé, yo soy mamá, yo soy padre de familia. Todas esas cosas son cosas maravillosas, dadas por Dios, ¿cierto? Pero hay algo más profundo que es nuestra identidad. Es quiénes somos nosotros. Algún día dejaremos de ser madres, dejaremos de ser padres de familia, dejaremos de ser ingenieros, ¿cierto? Porque este mundo es pasajero. Pero hay algo que tiene que ver con nuestra identidad, que es ser hijos de Dios. Nosotros nunca dejaremos de ser hijos de Dios. Hasta en la eternidad seguiremos siendo hijos de Dios. Por lo tanto, eso es quien determina quiénes somos. Por eso es que no importa, hermano, si somos pobres, si somos ricos, si tenemos, si no tenemos, de qué color es nuestra piel, de dónde nacimos. Somos hijos de Dios. Amén. Ese es nuestro valor. Ese es nuestro gozo hoy día. Ese es nuestro deleite. Ahí está nuestra gloria, ¿cierto? En ser hijos de Dios. Y vamos a leer 1 Juan 3:1. El que primero lo encuentre. ¿Alguien lo encontró? Llama, grita, léalo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay un mundo que no conoce a su Creador, se rebela contra su Creador, ¿cierto? No lo conoce y por lo tanto no nos conoce a nosotros, los que somos hijos de Dios. Pero eso no nos indica a nosotros a que porque el mundo no nos conoce, nosotros sigamos siendo anónimos, ¿cierto? Y sigamos y nos escondamos del mundo. El Señor no nos ha llamado a que nosotros nos restemos del mundo. El Señor nos ha llamado a ir al mundo, pero no ser del mundo, ¿cierto? Entonces, en esta identidad que el Señor nos ha dado, y considerando Juan 17, 14 al 18, que lo leímos, fue la primera lámina que vimos, ¿cierto? Volvamos ahí cada uno a su Biblia, Juan 17, 14 al 18.
Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros hoy día tenemos una nueva identidad porque somos hijos de Dios. Como Él no es del mundo, nosotros tampoco. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos, como hijos de Dios, en el mundo, en un proceso de santificación continua para cumplir un propósito y una misión, ¿cierto? Nuestro propósito es glorificar a Dios, no siendo del mundo, y nuestra misión es proclamar que el reino ha llegado, ¿cierto? Es ir al mundo a proclamar eso. Es donde nosotros estemos, proclamar que el reino ha llegado. Que este mundo tiene un rey, que aunque el mundo no lo sabe, ¿cierto? Pero este mundo fue creado por Dios y aunque el pecado corrompió este mundo, Dios está redimiendo este mundo y lo hace a través de su pueblo. Bueno, hemos llegado al final de la exposición de este estudio bíblico y vamos a tener una oración final para que todo esto que hemos ido leyendo, estudiando juntos, el Señor lo siga desarrollando en nosotros. Y que todo esto, hermanos, se transforme en convicción. Como leíamos en Santiago, que no solamente oigamos la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra. Seamos hacedores. Muchos de nosotros, hermanos, probablemente no vamos a ir a todo el mundo, como dice la palabra. No vamos a ir a cada país, porque a veces dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Leíamos en Marcos, ¿cierto? Y nosotros decimos, nos gustaría, ¿cierto? Nos gustaría ir a muchas partes, pero probablemente no vamos a ir a todos los países del mundo. Pero no por eso no vamos a cumplir, porque el Señor nos manda a que seamos luz y sal de la tierra, que proclamemos al mundo, al cosmos, ¿cierto? Que este mundo tiene un rey, que ese rey vino, ese rey se sacrificó y hoy día sí hay salvación, sí hay esperanza, porque hay un rey que vino y que pagó nuestro rescate y que ese rey volverá. Y que cuando Él vuelva, todo este mundo será completamente redimido para su gloria. Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Eterno, por este momento que tú nos permites estar en tu casa juntos, Señor, en armonía, disfrutando, Señor, de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es tan hermosa, Señor. Es nuestro deleite, Señor, estar en ella. Y te rogamos, Señor, que tú pongas cada día más hambre de ti, más hambre de tu palabra, Señor. Que esta enfermedad, Señor, que veíamos hoy día, Señor, de manera figurada, ¿cierto? Que es la mundanalidad. Señor, ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, por la centralidad, Señor, de tu palabra, la firmeza de tu palabra, Señor, a no enfermarnos, Señor, de esta manera, ni como congregación, ni de manera personal e individual, Señor. Te rogamos que nos ayudes siempre a volver a tu palabra, que nos ayudes, Señor, a adorarte correctamente. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es nuestra misión, nuestro propósito. Ayúdanos a entender, Señor, a creer y a vivir conforme a estas verdades, Señor, que somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Ayúdanos a no amar al mundo, a no desear lo que el mundo desea, Señor, a amarte a ti por sobre todas las cosas, a desearte a ti, Señor. Y entendemos, Señor, que solamente podemos amarte correctamente, conocerte correctamente, a través de tu palabra, que es la que renueva nuestra mente, Señor. Es la que transforma, Señor, nuestra manera de pensar para poder, Señor, cumplir tu palabra, vivirla y deleitarnos en ella. Gozarnos, Señor, en hacer tu voluntad y glorificarte. En esta hora agradecemos este momento y te rogamos, Señor, que tu palabra haga vida en nosotros. Que tu palabra, Señor,
como tú dices, Señor, no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito con el cual fue enviada. Esa es nuestra confianza, nuestra fe, de que tú estás transformándonos, que tú estás, Señor, renovando nuestra mente para que nosotros también podamos vivir conforme a tu palabra. Agradecemos, Señor, y también queremos pedirte en esta hora una petición que como iglesia estamos llevando a nivel nacional por nuestro pastor Eduardo Ibarra, Señor, por su salud, para que tú seas con él, con su esposa, su iglesia, usted los ayude, usted los guarde. Entendemos, Señor, que tú eres un Dios soberano, un Dios que tiene propósitos eternos, y te rogamos, Señor, que nuestra confianza repose en ti y también en esa congregación, en esa familia. Todo te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.